del país. México declara la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades hasta el 30 de abril. El país norteamericano rompe la barrera de los 1,000 casos y amplía las medidas de distanciamiento social para frenar la epidemia. México ha decretado este lunes el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 y ha extendido la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado hasta el 30 de abril. Ok, pero ¿qué es esto de actividades no esenciales? Entonces buscamos actividades esenciales. Ok, publicará este martes lista de actividades y giros esenciales. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este martes se publicará la lista de actividades y giros esenciales tras el anuncio de las nuevas medidas, pero pues esto dice esta mañana. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este martes se publicará la lista de actividades y giros esenciales, además de las enumeradas en la conferencia de este lunes, donde se anunciaron nuevas medidas para enfrentar el coronavirus COVID-19 en México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que las actividades que no se detendrán serán las relacionadas con la salud, tanto en el campo público como en el privado, las involucradas en la seguridad pública, la importación de justicia y las actividades legislativas en el nivel federal y estatal. Al igual que los sectores que se consideran como fundamentales para la economía, los programas sociales de gobierno y las actividades que ofrecen servicios indispensables como agua, energía, saneamiento, entre otros. Indicó que todos los sectores que no pararán actividades no deberán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas y tendrán que realizar las medidas de sana distancia vigentes. Dice, se amplía la restricción hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en el sector público y privado y social. Antes estaba al 20 de abril, excepto actividades esenciales. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Antes eran de 100. Del 30 de marzo al 30 de abril, resguardo domiciliario correspondiente aplica de manera estricta a los mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, embarazadas y población vulnerable. El regreso a las actividades después del 30 de abril será escalonado. Eso quiere decir que no regresaremos al mismo tiempo, bueno, los estudiantes. Y sexto, se suspende el levantamiento de censos e encuestas. Ok, esto me parece perfecto. Séptimo, las medidas deberán aplicar con respecto a los derechos humanos. Bueno, pues aquí vimos lo que son actividades esenciales y seguimos. México registra ya 28 muertos y 1,094 casos confirmados de coronavirus, 8 decesos, válgame Dios, y 101 contagios más que el día anterior. Ante el aceleramiento de los contagios, el gobierno ha decidido aplicar medidas más drásticas. Ha restringido las reuniones de más de 50 personas. La rueda de prensa en la que se han anunciado las medidas ha dejado como colofón un endurecimiento en el discurso gubernamental frente a la pandemia, pero también se han multiplicado las dudas sobre las puestas en marcha de estas medidas. Más de un mes después del primer caso detectado y 3 semanas después de que se aceleró, según lo dicho por las autoridades sanitarias, la curva de contagio no ha quedado claro aún quién estará afectado por las medidas, quién vigilará que se acaten las sanciones para la población que no se ciña a los lineamientos ni las disposiciones que se tienen que coordinar con las autoridades estatales y municipales. A este lunes, varios gobiernos del estado del país habían decretado por su cuenta restricciones para escuelas, centros de reuniones y negocios. Vamos a ver qué queda aquí. Dice, gobernadores y autoridades locales de México exigen más comunicación con el gobierno para hacer frente al coronavirus. Perfecto. México entró esta semana en la fase 2 de la pandemia. Los casos detectados del COVID-19 son 585, después de haber crecido un 23% en un día y sumado a 8 fallecimientos. El país comienza a hacerse a la idea de las duras semanas que encara, no solo en el tema sanitario, también en el económico. En México ha habido crisis y devaluaciones, pero esto es diferente. Ahora no hay gente que compre, opina con nerviosismo Elizabeth Bermúdez, una locataria de 56 años que atiende una joyería en Torreón, Coahuila, al norte del país. La población en los 32 estados es testigo de la falta de coordinación que existe entre el gobierno federal y las autoridades locales. Muchas de estas se han adelantado varios pasos a las decisiones adoptadas recientemente en el centro del país. Echamos de menos el liderazgo del gobierno federal, afirma Miguel Treviño, alcalde independiente de San Pedro García García, un municipio de la zona metropolitana de Monterrey, la tercera ciudad más poblada de México. Esta localidad fue una de las primeras en sufrir la llegada del virus. Es uno de los municipios más ricos de México y entre sus 130,000 habitantes hay muchos comerciantes. Esto llevó a la región a tener varios casos de importación
En la primera fase de la epidemia, hasta este jueves tenía 34 casos de los 57 del estado de Nuevo León. Para contener la epidemia, el municipio cerró los 4 mercados hace casi 2 semanas. Otras regiones de México no se han atrevido a cerrarlos. Treviño también implementó un programa de reparto de alimentos básicos a la población de la tercera edad. Así evita que los más vulnerables al coronavirus salgan de casa. San Pedro tiene un promedio de edad de 38 años, muy por encima de la media nacional de 27 años. Este dato lo desconocían. Muchas gracias. El alcalde ha criticado la información deficiente y las señales contradictorias que llegan al norte desde el centro de México. Dice que son insuficientes las grandes apuestas de comunicación del gobierno central durante la emergencia, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y el corte que se hace diariamente a las 7 de la noche, y que era puesto bajo los reflectores al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien se ha convertido en un portavoz de FACT. Treviño afirma conocer de casos positivos que no aparecieron en la contabilidad oficial, sino hasta después de 48 horas. Esa información tiene un desfase de al menos 2 días. Los directores de los hospitales privados le han comentado que la capacidad de estos podría saturarse en un par de semanas. Se declara la emergencia sanitaria por causas fuerza mayor, ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, tras leer un decreto en representación del presidente. Entre las 7 nuevas medidas para reforzar el distanciamiento social se incluyen también la postergación del censo poblacional, que arrancó el pasado 2 de marzo, y el regreso escalonado a las actividades. El anuncio se ha producido tras una reunión del Consejo de Salubridad, un órgano colegiado que representa la máxima autoridad sanitaria y que depende directamente del Ejecutivo. La conferencia de prensa han acudido el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el portavoz gubernamental para la epidemia, Hugo López-Gatell. También estuvo la titular de Gobernación Interior, Olga Sánchez Cordero, así como Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval, jefes de la Marina y el Ejército, llamados a tener un rol protagónico en el plan de emergencia. Los representantes de las Fuerzas Armadas han adelantado un plan para reforzar la infraestructura sanitaria que depende del Ejército, así como apoyos para garantizar el abasto de comida de los sectores más vulnerables a la población y al resguardo de sitios estratégicos. Los representantes de las Fuerzas Armadas han reconocido que aún necesitan de 10 días para alistar la infraestructura que depende de sus secretarías. No se han dispuesto tampoco cifras claras sobre la adquisición de materiales y equipo necesario para afrontar la epidemia. El decreto ha girado instrucciones para más de una decena de secretarías de Estado, sin que esto suponga disposiciones concretas. Más bien se trata de ejes temáticos de acciones que tienen que tomar bajo su competencia. En la conferencia se ha dicho que las únicas actividades que se mantienen son las hospitalarias, las de seguridad, las de justicia y las labores legislativas. Ebrard ha afirmado que se contemplarán sanciones administrativas e incluso que se finquen responsabilidades penales a quien no respete las medidas. También están previstas sanciones para que no respeten las restricciones y los derechos laborales de sus empleados. Vamos a tener un mes difícil, pero si no lo tenemos, quizás sea un año. Es escoger lo que queremos hacer, ha afirmado Ebrard. Estamos ya en una fase de ascenso. No debemos perder esta oportunidad de mitigar la transmisión, ha dicho López-Gatell. El gobierno espera que si la estrategia tiene éxito, su curva epidémica alcance su punto más alto a finales de mayo. El escenario menos optimista es que si no se siguen las medidas de distanciamiento, los contagios lleguen al tope en abril. Quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa, ha insistido el portavoz. La declaración de emergencia no implica un estado de excepción, ha recalcado López-Gatell. El anuncio de esta noche marca un giro drástico en el discurso gubernamental para mitigar la propagación del virus. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que el próximo 5 de abril presentará una serie de medidas para reactivar la economía tras el colapso de los precios del petróleo y el valor del peso frente al dólar. El plan se sabe que contempla 1 millón de créditos para las pequeñas empresas, tanto del sector informal como formal. Aunque se ha detallado el monto, según lo ha adelantado por el mandatario, es posible que el programa también contemple nuevas medidas sanitarias. México sigue siendo uno de los pocos países del continente, junto a Nicaragua, en el que no se han impuesto restricciones obligatorias de movilidad a la ciudadanía. López Obrador ha descartado que haya toques de queda o mayores atribuciones al ejército. Su gobierno ha optado por un enfoque gradual que pone en marcha acciones preventivas, previniendo
previniendo que la etapa de contagios epidémicos llegue en los próximos días. La estrategia del país ha sido alabada por los representantes regionales e internacionales de la Organización Mundial de la Salud, aunque han insistido a que se tomen medidas más estrictas cuando se agudice la propagación, y a pesar de que cada día los cuestionamientos de sectores críticos aumentan, con el epicentro de la pandemia instalado en los Estados Unidos desde el pasado fin de semana, la heterodoxia del gobierno volverá a ser puesta a prueba. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.